Buenas tardes, España, Europa. Buenos días, América Latina. Bienvenidas al 20 webinario No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres. Hoy, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, que queremos presentaros las voces de denuncia de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia, de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad víctimas de violencia. En el webinario No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres, porque nosotras también somos mujeres y también somos desgraciadamente víctimas de violencia. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este webinario. Intérpretes en lengua de signos, guías intérpretes, subtituladora, personas encargadas, mujeres encargadas del chat, de la participación, la gente que está haciendo posible la grabación. Hoy nos dicen que tenemos que terminar a las 4:30 con el subtitulado. Seguiremos, porque desde aquí no le vamos a negar la voz a ninguna mujer con discapacidad, madre con discapacidad, niña, adolescente con discapacidad, cuidadora de familiares con discapacidad, que quiera denunciar su situación. Pero desafortunadamente seguiremos a partir de las 4:30 solamente con lengua de signos. Por eso pido celeridad, con todo el respeto profundo de tantos testimonios valientes, pero pido cierta celeridad para dar participación a todo el mundo. Hay mucha gente que quiere hablar hoy y aquí estaremos para escucharlas. Pedimos perdón porque a partir de las 4:30 no podremos ofrecer subtitulación. Intentaremos arreglarlo después, pero insisto, no negaremos la palabra a ninguna mujer víctima de violencia que hoy quiera hablar. Aries, de Navarra, será la primera mujer que nos hable de su situación. Aries, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Para mí es un orgullo poder estar aquí hoy. Nada, yo quería comentar que tengo una discapacidad auditiva. Cuando yo nací en una familia, pues no, creo que no podía elegir, ¿no? La familia que me tocó. Vengo de una familia que todo el mundo eran bebedores. Yo desde los 9 años he sufrido violencia doméstica por parte de mi hermano. Después, como todo esto, empecé a beber y la violencia que ejercía mi hermano sobre mí eran brutales palizas hasta dejarme moratones y momentos que creo que eso nunca se van a olvidar. Hace 2 años que... Aries, perdóname por interrumpirte. ¿Te puedes poner en alguna posición a lo mejor para tener mejor cobertura? Porque hay mucha interrupción en tu testimonio. Pues como estaba diciendo, hace 2 años tuve la suerte de poder salir de casa y actualmente pues estoy en un recurso de víctimas de violencia de género y es lo mejor que me ha podido pasar salir de casa. Y hasta aquí. Aries, eres muy valiente. Muchísimas gracias por tu generosidad. Escuchamos ahora un testimonio protegido, escrito, y le pido, por tanto, a Isabel, coordinadora de CERMI Mujeres, que nos lo lea. Por favor, Isabel. Me gustaría contaros mi historia. Estoy segura de que os puede ayudar a muchas de vosotras. Es importante que sepáis que no estáis sola.
pero es imprescindible contar con el apoyo de vuestras familias, amigos de confianza. Yo tuve un gran fallo, por no haber contado especialmente a mi madre que yo estaba sufriendo malos tratos por mi exmarido. No pude contarle porque tenía miedo, sobre todo por mi hija, y yo pensé que podía solucionarlo sola. Sé perfectamente que no es nada fácil porque yo lo he vivido y no quiero que esto pase más. Os pido por favor que me escuchéis. Como mujer con discapacidad auditiva, siempre hay que pedir ayuda. No tengáis miedo y pedir ayuda será la mejor decisión. Nunca vais a estar solas. Vais a tener mucho apoyo, más de lo que imagináis. Incluso podéis contar con la Fundación Sermimujeres. Es una fundación maravillosa y además presta orientación jurídica a las mujeres y niñas con discapacidad y sus familias, así como a las madres de personas con discapacidad, que por su condición de intersección de las variables de género y discapacidad necesitan una orientación especializada para combatir la discriminación múltiple a las que nos vemos sometidas. Yo llevaba 12 años en total, de novios y casados, y hace 4 años nació mi hija, lo mejor que me ha pasado. Él empezó a montar una empresa propia. El dinero, la avaricia y el trabajo le pudo. Se olvidó totalmente de la familia y al montar la segunda empresa empezó a ser más agresivo. Yo solo le pedía que no abandonara a la familia, sobre todo que aprovechara los momentos con nuestra hija, porque las primeras etapas son maravillosas. Ver cómo andaba por primera vez, sus primeras veces comiendo purés, etc. A él le daba igual, solo le importaba el dinero. También le pedía cariño, necesitaba su apoyo, su ayuda, porque yo sola no podía con todo. Estaba trabajando y tuve que solicitar un horario reducido. Y finalmente tuve que pedir ayuda a mis padres. Pero cada día estaba más agresivo y resulta que tenía todo planificado. Me grababa sin que me diera cuenta. Él sabía mi punto débil. Era mi hija. Lo único que hacía era provocarme. Yo no daba crédito de lo que estaba pasando y él fingió un ataque diciendo que yo le había pegado. Me denunció por malos tratos y en ese momento tuve que contar todo a mis padres y a mi abogado. Ellos me dijeron que le denunciara por malos tratos. Él me pegaba, me menospreciaba, me decía que no valía nada. Para él yo era insignificante y su egoísmo era enorme. Solo pensaba en sí mismo. Ni la niña ni yo le importábamos nunca. Nunca pensé que esto me podía pasar. Fue una horrible pesadilla de sufrimiento, engaño y humillación. Solo gracias al apoyo de mi familia, de mis amigas, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo que me apoyaron desde el primer momento, he podido superarlo. Necesité también apoyo de una profesional que me ayudó mucho a recuperarme, a creer en mí y a intentar olvidar 3 años de dolor, tristeza, engaño, malos tratos físicos y psicológicos. Yo sé ahora que si hubiese contado a alguien lo que me estaba pasando, habría evitado todo esto. Por favor, no tengáis miedo. Existen protocolos de actuación, hay protección. No estáis solas. Acordaos de esto y espero haberos ayudado. Una madre joven muy valiente, con discapacidad. Felicidades, porque lo has conseguido y tu testimonio está ayudando a mucha gente. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una mujer mayor con discapacidad de la Comunidad Valenciana a través de un vídeo que hemos recibido ayer. La escuchamos. Soc un poble. De 8 anys. Tinc 4 fills. Vaig tindre un ictus. Tenia 50 anys. No podia parlar, no podia caminar, no podia cuinar, no podia treballar, no podia vestir-me. Però no vestir. M'ha pegat, m'ha ofès, des de l'ictus meu. No vol ajudar-me, ni vestir-me, ni que surti de casa. A vegades m'ha amenaçat i m'ha despertat, he caigut a terra i no m'ha ajudat a alçar-me. Tinc el telèfon de la Creu Roja. No puc eixir de casa per culpa de les escales. I ell no me dice, ell no vol que arregle el baix que cago. Mai l'ha denunciat. Ho he pensat.
i tornar al ser jove sin haver nada de casa. I és el que hauria d'haver fet. Lamentamos que el sonido... Perdón, decía que lamentamos que el sonido sea de muy baja calidad, pero agradecemos mucho ese testimonio también valiente. Escuchamos ahora en directo a Krampus. Krampus, ¿estás ahí? Sí, ¿se me escucha? Se te escucha muy bien. Bienvenida, vale. Krampus. Te pues nada, buenas tardes. Agradecer a Hacer Mi Mujer esta oportunidad para poder contribuir y ayudar de alguna manera a las mujeres que poseen una discapacidad. Y quiero aportar una pequeña pincelada de lo que he sufrido y sigo sufriendo en estos últimos 8 años por ser una mujer y por poseer una discapacidad de sordoceguera. Aparte de ser una víctima de violencia de género, he sido y soy en la actualidad una mujer maltratada por el sistema judicial. Cuando acudí por primera vez a una comisaría para interponer una denuncia por violencia de género, fui maltratada por la persona que me tomó la denuncia. Únicamente pude entrar yo como denunciante, fue imposible la comunicación con el policía que me tomaba la declaración y me tuve que marchar sin interponer la denuncia. Encontré cero empatía, no sé si por ser mujer, por ser discapacidad, o sea, por poseer una discapacidad o por las dos cosas. Entré como víctima de violencia de género y salí ya juzgada por la persona que me tomaba la denuncia. Este hecho me ha ocurrido en 3 comisarías diferentes y también en la UPAM. Las notificaciones de los juzgados no son en formato accesible y he tenido que vulnerar mi intimidad porque no puedo ser autónoma y tengo que recurrir a una tercera persona siempre para que me lo lea. Nunca se me ha permitido el acceso a la sala de audiencias con un intérprete guía. Entonces, los juzgados lo que hacen es que te ponen su intérprete guía, pero no poseen intérprete guía para personas sordociegas. Por lo tanto, a mí se me prohíbe entrar con un intérprete guía y esto lo que me provoca y lo que me sigue provocando es que no puedo escuchar al juez, que solicito a su señoría el poder acercarme y se me deniega, que el juez se molesta con la situación, que se irrita. Y esto repercute pues, negativamente en todos los procesos judiciales que he tenido y que tengo, porque no he podido expresarme, ni comunicarme, ni decir lo que yo he querido. Pongo un ejemplo, mi hija menor de edad, también con 85% de discapacidad, sufre una agresión por parte de otro progenitor. El parte de urgencias del hospital indica traumatismo craneoencefálico, no lo digo yo, lo dice el parte de urgencias. No se adoptan medidas cautelares, el juicio se realiza 3 años después de la agresión y como no pude entrar con mi guía intérprete, no pude en ningún momento defender a mi hija y me vi totalmente sola. Otro ejemplo, pues que tras denunciar en 6 ocasiones el cambio de la cerradura de mi casa y no poder acceder a ella, en una de mis declaraciones, el secretario del juzgado se equivocó en un tiempo verbal y cambió mi declaración. Esto pues lo que provocó fue totalmente el cambio de mi declaración y al no poderlo leer no pude rectificarlo y esto también pues me perjudicó pues gravemente. He sufrido una discriminación atroz por tener una discapacidad. Porque el otro progenitor realizó un escrito al juzgado alegando que por poseer una sordoceguera yo no estaba capacitada para poseer la custodia de mis hijas, basándose pues eso, en mi discapacidad. El juez, en vez de exigirle en qué se basaba o requerirle cualquier documento, pues aceptó este escrito y bueno, pues yo tuve que luchar mucho para poder demostrar que estaba capacitada. Me realizaron una psicosocial
donde te valoran mediante un test y una entrevista personal. Solicité los test en formato accesible, con bastante antelación, no se me facilitaron en formato accesible, no pude cumplimentarlos y tuve que fiarme de lo que la otra persona estaba escribiendo, pues cosa que tendría que estar rellenando yo, pues tuve que fiarme. ¿Qué pasó? Pues que fue una situación muy violenta, no fue una situación para nada equitativa, no fue una situación justa y no estuve en igualdad de condiciones que el otro progenitor. Se me castigó por ser también una mujer trabajadora. Tuve que demostrar que mi discapacidad, con la que nací, con la que he crecido, con la que he tenido y he criado a mis hijas, no me ha impedido estar capacitada para ser madre, y lo he tenido que luchar. Mientras que al otro progenitor, por no tener ninguna discapacidad, no se le ha exigido absolutamente nada. Se da por hecho que por no tener una discapacidad está capacitado, y a lo mejor el que no está capacitado es él. Esta problemática no me ha sucedido en un juzgado de manera puntual. Yo lo hago extensible a los juzgados de violencia contra la mujer, al juzgado de familia, al juzgado de lo penal, al juzgado del social y al juzgado de guardia. Se podría pensar que simplemente es una percepción mía por no haber conseguido las cosas que creía que eran justas, pero estas dudas se me han despejado cuando, hablando con abogados, instituciones, organismos, fundaciones, asociaciones, no pueden creerse cómo puedo encontrarme en mi situación actual. Mi situación actual es que yo tengo una casa en la cual no vivo, vive el otro progenitor, que tengo que pagar la hipoteca íntegra yo, que tengo que pagar la comunidad yo y todos los gastos de esa casa yo, y que tengo que mantener a mis 2 hijas yo, porque no se me pasa una pensión alimenticia. Pienso que ha sido porque con quien he tenido todos los litigios ha sido con un varón sin discapacidad. Y para terminar, solamente quería decir que estoy cansada de mendigar ayuda por los pasillos de los juzgados. Estoy cansada de que mi vida dependa de la decisión de un juez. Estoy cansada de no tener los mismos derechos en el sistema judicial, de ser invisible ante los jueces por ser una mujer con discapacidad. Estoy cansada de tener que demostrar que soy una persona capacitada como cualquier otra persona, o incluso más, puedo decir. Estoy cansada de la indiferencia y el desprecio que el sistema judicial me hace. Y estoy cansada de ser discriminada por ser una mujer con sordoceguera. Muchísimas gracias. Basta ya de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Basta ya de que no se estudie, de que no se analice, de que no se tomen medidas directamente para protegernos, para asegurar nuestra integridad personal. Basta ya. Krampus, muchísimas gracias. Escuchamos ahora a Yasmina. Yasmina, desde Tenerife, a través de audio. Hola, soy Yasmina de Tenerife y mis padres tuvieron un divorcio bastante tormentoso, discutían constantemente y siempre estaba yo en medio. Como era la hermana mayor, pues siempre intentaban ponerme en contra del otro padre y bueno, la manipulación estuvo en mi vida desde bastante pequeña y lo tomé como algo pues realmente del día a día, y en cuanto a mis relaciones pues se reflejaba de igual manera. Tal así fue que pues llegué a dejar el sitio donde vivía, el alquiler que tenía, para ir a vivir con mi pareja. En ese momento llegamos a compromisos legales de meternos en hipotecas. Yo no estaba segura, yo realmente quería un alquiler, pero él ejerció presión en mí, la familia también quiso muchísimo, o sea, no fue ya solo él, sino toda su familia. Ejercían control, controlaban a qué hora iba, a qué hora no iba al trabajo. La verdad es que al desplazarme del sitio donde yo vivía, pues me sentía más sola y sentía que dependía mucho más de él. Él ejercía pues cada vez más control y su familia también. Ha pasado de que, bueno, estaba
en esa casa y yo llegaba la madre sin tocar, sin permiso, sin ningún motivo, a dirigir y ordenar y mandar allí como ella quisiera. Eh, Llegué incluso a decir que era celíaca e intolerante a la lactosa porque ellos decían que eso era malo y que no podía tomarlo. Una de las veces en las que le propuse compartir las tareas del hogar, porque yo no podía hacerlo todo sola, que yo también trabajaba, él me dijo que él no podía hacer eso, porque si lo hacía, se volvería más serio y que usaría sustancias estupefacientes y bebería con más frecuencia. Cuando empecé a sospechar de que algo no iba bien, se lo comenté a algunos amigos y les daba la información muy dosificada a pues pocos amigos, o muy pocos amigos, en contadas ocasiones, y las pocas cosas que les contaba, pues ellos me decían que no era normal y que tenía que tomar cartas en el asunto. Y después de insistir varios días, una amiga, en que tenía que regresar a mi tierra, empecé a buscar información en internet a escondidas, obviamente. No quería que ni él ni su familia escucharan nada de eso. Pues, ¿qué era el maltrato psicológico? Porque la verdad es que no sabía lo que era. Encontré unos tips que decían, pues, varias cosas de qué podía ser el maltrato. Recuerdo que yo en aquella época sorteé 3, creo que llegaron a ser. Y una usuaria había comentado en la parte de abajo la pregunta que yo quería hacer, ¿no? Que era cuántos tenías que mm, tener para que esto fuera maltrato psicológico. Y evidentemente, pues la chica le contestaba que solo con uno ya lo era, ¿no? Y eso me pareció chocante y entonces como que empecé a asimilar de que eso no era normal. Y al día siguiente me propuse en horario laboral, sabía que él no estaba cerca y me propuse el contactar con mi gente de aquí, con la empresa en concreto, porque la verdad es que me da bastante temor informar a mi padre de nada de lo que estaba pensando, porque claro, sabía que era capaz de venirse, de coger el avión y venirse a donde quiera que estuviese. Y por evitar más conflictos, directamente me puse en contacto con la empresa y no hubo que decir muchas palabras y ya ellos sabían por dónde iba la cosa. La verdad que lo gestionaron todo muy discretamente y doy gracias de verdad porque para mí fue muy difícil y Dios, lo gestionaron de una forma en la que no se dio cuenta nadie, nadie. Estaba constantemente cambiando de opinión. Por la mañana me levantaba segura de que quería finalizar con esa relación, pero luego por la tarde no estaba tan segura, luego a la noche sí, luego al día siguiente pues no quería irme y bueno, empezó a reinar el miedo, apenas podía dormir y bueno, todo aquello se convirtió en una pesadilla eterna. Me daba miedo cualquier cosa, incluso estando sola en la casa, escuchaba al perro hacer cualquier ruido y me asustaba, me recorría un escalofrío por todo el cuerpo. El día que finalmente me fui de aquella casa, le hice prometer a mi hermano que no se iría sin mí, porque fue el que cogió un avión y 2 guaguas para ir a recogerme. Y la verdad es que le agradezco a la ONCE que si no es por la agilidad y la discreción con la que se gestionó mi caso,
tal vez yo hoy no estaría aquí contando mi historia. Yasmina, muchísimas gracias y también felicitaciones por ese coraje de salir del círculo de la violencia. Escuchamos ahora a una mujer joven con discapacidad en Murcia que nos ha hecho llegar también su audio. Hola, hoy voy a compartir mi testimonio para que otras personas le puedan servir de ayuda y poder identificar que están en una relación tóxica. Yo estuve con mi pareja casi 3 años y estuve 2 años en el Centro de Mujeres Maltratadas, donde me ayudaron a identificar que estaba en una relación tóxica y poder dejarla. Porque el primer paso es aceptarlo y después pedir ayuda. Y estar convencida de que no quieres estar en esa relación. Y mi ex se aprovechaba mucho de que yo no podía distinguir lo que eran las bromas y lo que es verdad. Y creía que eran mis problemas, que yo era una exagerada, que yo estaba loca. Y eso es lo que me hacía creer, porque me manipulaba mucho. Y los rasgos para identificarlo es que no estaba nunca a gusto con mi físico, me decía que estaba muy, muy delgada o gorda y me decía a veces flaca y, y también a lo mejor cuando vestía algo que no le gustaba, se cabreaba y le decía que no le gustaba lo que yo llevaba puesto, que no era apropiado. Y también hubo una vez que se estaba riendo con sus amigos de que yo vestía algo que no era apropiado y me insultó delante de sus amigos y se rió bastante. Y luego pues lo enmascaró diciendo que era una broma. Y también delante de sus amigos decía bromas de compartir novia, la quería compartirme. Y luego si uno de sus amigos se atrevía a acercarse a mí, en plan, a lo mejor cuando yo me perdía entre las multitudes, pues hubo una vez que un amigo suyo me agarró de la mano y se cabreó cuando vio eso. Él nos soltó de la mano, pero porque su amigo tenía solo la intención de ayudarme a no perderme. Y si yo era cariñosa con mi amiga, me decía que estaba mal. Y se sentía como si yo le estuviera engañando por el simple hecho de dar un abrazo o dar un beso en la mejilla a un amigo. Me fui a Valencia de SICUE y una vez me pregunté todo él qué había hecho, como dándome a entender que si yo le he sido infiel durante ese tiempo. Y cuando se cabreaba, le daba a las paredes, era incapaz de inhibirse. Y también hubo episodios donde me empujaba y por suerte no caí en el suelo. Y también pues donde me agarraba cuando se enfadaba. También me hacía microheridas
en sitios que no se veían para que no resultase que era evidente que me agredía. Y también me dejaba inmóvil y era capaz de defenderme. Y también sentía miedo. Por ello, siempre me quedaba frustrada por no poder hacer nada porque hasta mi propio cuerpo se inmovilizaba. Y, y una vez se acercó con un cuchillo hacia mí y yo me hice hacia atrás por miedo. Y entonces soltó el cuchillo y él me dijo que quería quería dar clase para aprender a saber utilizar cuchillos. Y también me decía que nadie me iba a querer, que solo me quería él y se quejaba de mi familia, de mis amigos y quería aislarme. Y a lo mejor sí quedaba mucho con mi amigo y no lo veía con frecuencia, se enfadaba. Él podía llegar tarde, a mí me llevaba al móvil cuando llegaba tarde, aunque sabía que anteriormente estaba con mis amigos. Y eso fue todo. Qué testimonio tan fuerte y tan valiente. Muchísimas gracias también por tu generosidad. Nos vamos ahora a Navarra y escuchamos a María. Hola, mi nombre es María y soy de Navarra y vivo en Navarra. Tengo 63 años y soy mujer con discapacidad. Mi discapacidad es de las que no se ven, pero se sufren, porque tengo pues entre ellos fibromialgia, fatiga crónica, artrosis, y todo eso me provoca un trastorno ansioso-depresivo. Bien, voy a empezar a hablar cuando era pequeña. Cuando yo nací en mi casa había mucha necesidad, era muy mal momento y a mí no me esperaban. Mis hermanos ya eran mayores y bueno, pues eso, que no contaban conmigo. Yo creo que empecé a saber lo que era el maltrato ya estando en el vientre de mi madre, porque según tengo entendido, por esa época ya le maltrataba a mi padre a mi madre física y psicológicamente. En mi casa era de lo más normal, pues los gritos, los juramentos, los golpes y los platos de comida estampados contra la pared. Mi padre tenía costumbre de leer el periódico cuando estábamos comiendo en alto, sobre todo si había alguna noticia que le parecía muy interesante y teníamos que estar todos callados. Y yo, que era pequeñita, pues alguna vez metía ruido a coger un vaso o lo que sea y me echaba unas miradas asesinas, unas miradas con tanto odio que me dejaban petrificada. Yo me acuerdo que un hermano le solía decir: no le mires hacia la nena, ¿no ves que le dejas paralizada? Entonces a mí eso me producía un terror tremendo. La violencia en mi casa era peor cuando no estaban mis hermanos, por lo cual pues yo me sentía diferente. Yo pensaba que las cosas pasaban por mí, porque además, pues bueno, cuando yo tenía 8 años más o menos, estaba jugando con una amiga en la calle y entramos a mi casa y le pillé a mi padre, o sea, estaba mi madre tirada en el suelo, boca arriba, mi padre sentado encima, con la mano izquierda le agarraba el cuello y en la derecha tenía una plancha, la plancha de planchar, la mano en lo alto. Entonces parece que se le iba a estampar en la cabeza. No sé si lo hubiera hecho o no, pero vamos, a veces pienso que le salvé la vida a mi madre en este momento. Como se vio pillado, pues se volvió y me dijo que todo era por mi culpa, que yo tenía la culpa de todo lo que pasaba y que a ver quién me creía que era yo, que esa no era mi casa, que era la suya y que no tenía derecho a llevar a nadie. Esas palabras se me grabaron a fuego
Y bueno, pues ha hecho que yo me sienta culpable de todo lo que pasa a mi alrededor y otras cosas más. Me resulta difícil hablar todo esto a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Me sentía muy sola. Con mis hermanos no se hablaban de estas cosas. Aparte, claro, eran ya mayores, trabajaban, iban a su rollo. Y yo siempre sentía una soledad y una vulnerabilidad tremenda. Cuando estaban ellos en casa me sentía protegida, pero cuando no estaban, pues no. Si yo me ponía a llorar porque me había caído o lo que sea, mi padre enseguida decía, no sabéis más que llorar, chica tenías que ser, no valéis para nada. Y si se me rompía algo o lo que sea, pues también era una inútil que no servía para nada. Entonces, pues bueno, esas palabras para mí bueno, me han condicionado toda mi vida. Han hecho que me sienta incapaz de hacer muchas cosas, que me creyera una inútil, que me creyera menos que los demás. Siempre los demás me parecían más que yo. Necesitaba la valoración de los demás. Y me quería muy poquito, siempre me he querido muy poquito, he tenido muy baja autoestima, y etcétera, etcétera. Es terrible vivir estas historias de niño y me parece una pasada que haya niños que les obligan a estar con sus padres maltratadores porque las heridas que se hacen son enormes, cuesta mucho de quitarlas. Yo con mis parejas nunca he consentido que me trataran mal, siempre he buscado que fueran una relación de igual a igual, aunque en realidad yo me volcaba en ellos y me olvidaba de mí misma. Bueno, todo esto hasta hace unos años que yo pues estuve viviendo fuera, volví a Navarra y necesitaba empezar de cero. Entonces yo creía, como siempre, que necesitaba a alguien a mi lado para poder funcionar, alguien en quien volcarme, para así poder vivir yo. Y bueno, pues me encontré con un chico que yo conocía de jovencita y nos enrollamos. Ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Me hizo un daño tremendo. Era una persona que era un vago y un cara dura, que quería tenerme pillada para vivir a mi costa, y para eso pues me humillaba continuamente y me desvaloraba. Todo lo que hacía estaba mal. Bueno, fue un maltrato psicológico continuo. Yo llevo un momento en que me sentía como si fuera su puta personal en vez de su pareja. Y bueno, pues en esa época estaba mal de salud, con la fibromialgia y tal. No me sentía con fuerzas para salir de ahí, aunque veía que tenía que salir. Y toda esta historia pues me hacía estar peor físicamente. Entonces era una rueda. Estuve aguantando esta historia 4 o 5 años hasta que un día pues me desperté y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y bueno, pues ese mismo día decidí cortar y decidí que necesitaba vivir sola. Necesitaba vivir sola para reencontrarme, para empezar a quererme un poco, para pensar en mí y no en los demás. Y es lo que hice. Ese mismo día corté y no quise volver a saber nada más de él, y desde luego es el paso más grande y el mejor que he hecho en mi vida. Sigo viviendo sola. Bueno, sola no, vivo con mi perrita, que me da muchas alegrías y me quiere incondicional. Y pues estoy aprendiendo a quererme, a valorarme. Ya no necesito la valoración de los demás. Y no me importa dar mi opinión, aunque sea contraria a la de los otros, porque mi opinión también vale. Entonces, pues por primera vez en mi vida me siento liberada de todas esas mierdas, todas esas ataduras que me han creado y todas las heridas, todas estas historias de maltrato. Y bueno, pues yo no pedí ayuda, por eso también me ha costado más liberarme de toda esta historia, pero hay que pedirla, hay que pedir ayuda, no hay que aguantar estas historias. También es cierto que cada uno tiene su tiempo y su momento de salir, pero que quiero decir que se puede salir y que merece la pena, desde luego. Yo me siento muy orgullosa de mí misma ahora mismo y es mi mejor momento de vida por eso, porque hago las cosas para mí y por mí.
y quería mandar un mensaje de ánimo y de fuerza para todas las mujeres que están sufriendo maltrato y que se puede salir. Muchísimas gracias, María de Navarra. Quiero decir que vamos a tener espacio no para preguntas, sino para intervenciones también y otros testimonios que se quieran hacer de las mujeres que nos estáis acompañando hoy en este webinario. Basta con que lo pongáis en el chat. Mis compañeras tomarán nota. Podéis utilizar también un seudónimo si no queréis que se conozca vuestra identidad. Voy intercalando también testimonios en directo. Vamos a escuchar ahora a Lourdes de Tarragona, que entra en directo. Lourdes, ¿estás ahí? Sí. Hola, buenas. Buenas tardes. Se te escucha muy bien. Te escuchamos, bueno, Lourdes. Bienvenida. Tardes. Bueno, hoy los testimonios están siendo muy duros y voy a ser breve porque creo que hay que dar voz a las personas que están ahí. Bueno, yo desde muy pequeña he sufrido violencia de todos los tipos. Desde que tengo uso de la razón, me han maltratado físicamente, psicológicamente y de todo lo sexualmente. Se han aprovechado de mí y yo me sentía agradecida a esas personas, ¿no? Y durante muchos años, sin que intenté escapar, desde la primera vez que me escapé de casa tenía 9 años y a partir de ahí, en muchos momentos de mi vida, me escapaba y otra vez me volví a enredar en mundos muy oscuros. Y cuando he podido salir, pensaba que todo tenía pasado y que podía seguir adelante. Y me pasó como a la compañera anterior, cuando tenía muchas de las cosas que podía esperar de la vida, tenía sido madre, tenía una situación económica estable, pero había algo que no estaba bien. Y me salió la fibromialgia y no quería estar en este mundo y por varias veces me he querido ir. Y siempre había algo que no me iba, ¿no? Y mi suerte fue que cuando ingresé a primera vez no hospital psiquiátrico, encontré compañeras que me contaban sus cosas, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de mi problema, ¿no? Y que tenía, los primeros 2 años no era consciente, ¿no? De que necesitaba ayuda. Aparte yo desconfiaba mucho de las personas, porque hasta ese entonces las personas que se acercaban a mí tenían sido para aprovecharse de mí, ¿no? Y me daba mucho miedo de pedir ayuda y también porque no estaba en mi país. Y también me han quitado la custodia de mi hija, ¿no? Por ingresar ahí, por tener un problema de salud mental. Y cuando pedía ayuda a los servicios sociales, también como habló la compañera, en los juzgados, ¿no? Que no, porque yo estaba en un momento que no estaba bien, y todo lo que pasa alrededor que no es consciente, ¿no? Las instituciones también se aprovechan de nosotros, ¿no? De nuestra vulnerabilidad, de ser vulnerables, ¿no? Pues también ¿no? Porque normalmente no disponemos de una... económicamente somos muy vulnerables. Y entonces mi suerte fue que encontré una asociación y a partir de ahí me empezaron como a acoger, ¿no? Y
también fui al grupo de la Red Estatal de las Mujeres. Ahí fue cuando empecé realmente a hablar de mis problemas, ¿no? Como mujer maltratada. Y yo que quería transmitir también a las compañeras que nos están escuchando que hay que luchar por nuestra libertad, que nunca es tarde. Yo he perdido 38 años de mi vida. Fui una persona que no he podido estudiar, que nunca tenía sentido, nunca me tenía encontrado. Hoy en día me estoy encontrando, pero hay que cerrar las heridas. Y muchas veces cuando salimos de un sitio así, lo que queremos es olvidarlo. Y cuando las heridas están infectadas, no se cierran, ¿no? Y se pueden encangrenar. Y lo mismo pasa con nosotras, nos tenemos que reconstruir. Y entonces es muy importante pedir ayuda, cuidarnos, hacer terapias, buscar ayuda en las asociaciones, pedir ayuda y después también cuidarnos y ayudarnos unas a las otras. Y después es muy importante nuestros testimonios para otras mujeres. Mas primero hay que cuidarse una y cerrar todas las heridas. Y que, como decían antes, que vale la pena y que hay que ser fuertes y decir no a estas situaciones. Y muchas gracias por todo y ser que ni una más, que no podemos, que la sociedad también tiene que hacer, cuando detectamos un caso de maltrato, hay que hacer, igual podemos pecar, pero más vale equivocarnos que perder una vida o que haya más una mujer o niña maltratadas, porque tenemos que pensar en las niñas también, que hoy en día están pasando maltrato. Y muchas gracias a todos y ser muy fuertes y que no estamos solas. Muchísimas gracias, Lourdes, una mujer valiente, también con un mensaje empoderado que nos ayuda muchísimo. Gracias por tu testimonio. Escuchamos ahora a Raquel de Canarias, que nos ha mandado un audio. Hola, mi nombre es Raquel. Tengo 39 años y una enfermedad llamada retinosis pigmentaria. Afiliada a la ONCE y trabajo como vendedora de productos ONCE. Mi historia es como cualquiera. Un chico apareció en mi vida, yo era joven, me pareció súper encantador, atento, el propio príncipe. De ese príncipe no quedó, la verdad que ni la P, porque pasaron muchísimas cosas y muy malas. Cuando te hacen daño a ti, pues lo dejas pasar porque piensas que es algo que no sé, como que te lo mereces o hiciste algo mal. O prácticamente casi todo lo que pasaba no lo entendía, porque no, como no se lo decía a nadie, no comentaba nada a nadie, pues siempre he pensado que las cosas tienes que solucionarlo uno. Tengo hermanos, tengo padre, madre, unos abuelos, que en este momento ninguno de ellos está. Y con la que más apego tenía era con mi abuela materna, que para mí era mi madre. Sí llegué a darle trazos de problemas que pasaban y ella sí se daba cuenta. Me daba consejos, me decía, pero el que no quiere ver, no quiere hacer. Si te lo hacen a ti, no pasa nada.
porque uno es fuerte, pone la cara, más bien la quita, la disimula. Pero hace tiempo me hizo que intentara tocar algo que no sé, para mí es más que sagrado. Me metió en un problema que no, como muchas veces no entendí por qué. ¿Por qué si todo lo que pedía, todo lo que decía, todo lo que hacía era su voluntad? No, yo no podía decir quiero, porque no había un quiero hacer esto, o me gustaría, o mi meta, no, la meta de él, las cosas de él. Pues estando trabajando hace muchos años, me hizo que me metiera en un problema muy grave con la ONCE. Supongo que ahí fue cuando, al dar a terceras personas, no lo aguanté. Vi que hacía daño a algo que siempre me había tendido la mano. Siempre he dicho que el techo, y el que me conoce sabe que siempre he pensado que el techo es lo más importante. Y el techo para mí es la ONCE. El techo para mí es algo que no se puede tocar. Y cuando hizo daño a la ONCE, supongo que ahí me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Y me llamaron en la empresa y me comentaron que el problema se tenía que solucionar. Y yo notaba sus enfadados también conmigo. Lo único que antes de asistir a esa reunión me llamó y por varias veces me comentó que no nombres ni a mí ni a otra persona involucrada en el problema. Yo pensé, ¿cómo salgo de un problema? Porque no soy fácil de inventar, inventar o cómo decir. Y lo único que se me ocurrió fue, bueno, pues me hago cargo del problema y solucioné el problema. Pasado el tiempo, sí es verdad que hablé con el director y porque una de las cosas que hizo en la reunión fue agarrarme de la mano y decirme que todo se iba a solucionar. Yo creo que es la única vez que sentí que alguien me protegía. Supongo que lo único que tengo que agradecer y agradezco es el intentar hacer el 200% en mi trabajo. El que se sientan orgullosos de mí. El día a día. Siento que el abrazo que la ONCE me dio en ese momento, supongo que y sé que se los tengo que devolver mínimo de la misma intensidad con la que la recibí en ese momento. Solo decir que
En el momento que uno siente que hay un maltrato, no es alguien, padre, madre, hermano o pareja. Nadie tiene por qué hacer daño a otra persona. Un abrazo. Raquel. Raquel, muchísimas gracias. Te tenemos que cortar para dar también paso a otras compañeras que quieren hablar. De verdad, muchísimas gracias por ese testimonio. Escuchamos ahora el audio que nos ha mandado Chus con su historia de Chus. La escuchamos. Historia. Lo conocí en un grupo de amigos con los que salió hace unos años. Era un poquito más mayor que yo. Yo le conocí de una semana que quería ir a solas conmigo. En un principio estaba dispuesta a quedarme en un hotel para estar los dos juntos a solas. Pensaba que era para hablar, conocernos más y divertirnos juntos. Pero cuando estábamos en la habitación, se metió en el baño, se desnudó y preparó una bebida con droga para dármela. Cuando salió del baño, desnudo, me quedé pálida y no me dijo nada de lo que pretendía que hiciéramos en la habitación. El chico se tiró encima de mí. Yo le decía que no quería, pero él seguía obligándome. Y me pegó y yo le di una patada en su parte. Él se enfadó más y se puso agresivo. Yo me fui por el móvil para llamar a un amigo mío y pedí ayuda, ya que gritaba en la habitación, nadie me escuchaba. Y él me pilló con el móvil y me dijo que si estaba tonta y me quitó el móvil y borró su número y se puso a gritarme y pegarme. Y después me obligó a beberme la bebida alcohólica que me preparó en el baño con la droga. Y perdiendo el sentido, oía voces, veía borroso, me dolía la cabeza y no estaba en mí. Me sacó de la habitación a rastras, me llevó a la calle, dejándome tirar en la calle. Yo estuve desaparecida una noche, mis padres me estuvieron buscándome, llamar a una amiga mía para ver si sabía algo de mí. Gracias que yo le había contado dónde y abuelo les explicó dónde podía estar. Y después de mucho buscar y muchos nervios, me encontraba cerca de una iglesia tirada en la calle con mucho miedo y desconcertada. Me subieron al coche, me llevaron al hospital para que me observaran los médicos en el hospital y hablaron conmigo los policías para hacer la denuncia. Y como estaba drogada y descentrada, me dijeron que fuera al día siguiente a poner la denuncia, contarles todo lo que me había pasado. Y tuvimos un juicio, pero la justicia no me respaldó. Fue toda una decepción y me costó mucho superarlo, pero con la ayuda de mi familia y el apoyo de mi gente logré superarlo. Y cuento mi historia para que ninguna chica le vuelva a pasar lo que a mí. Basta ya de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Basta ya de violencia contra madres de niños y niñas con discapacidad, cuidadoras de familiares con discapacidad. Queremos garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres que sufren violencia y especialmente de quienes lo tienen peor. Muchísimas gracias, Chus. Escuchamos ahora a Loli. Loli, bienvenida. Estás ahí en directo, Loli.
Perdonad porque tenía el micro cerrado. Espero. Muy bien. Quería decir, espero que se haya escuchado el mensaje que he dejado. Pidiendo justicia para mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de familiares con discapacidad víctimas de violencia. El derecho a la justicia es un derecho que no se puede vulnerar. Escuchamos ahora a Loli. A Loli en directo. No sé si la tenemos ya por ahí. Loli, ¿estás ahí? Decía que Loli es un testimonio que nos ha facilitado Salud Mental España. ¿Estás ahí, Loli? Sí. Te escuchamos, Loli. Bienvenida. Gracias por tu testimonio. Pues yo me casé a los 22 años y empezó los malos tratos en cuanto me casé. Era una persona de dos caras. En casa la mala y fuera la buena. Tuve 2 hijos. Yo me casé con él, pero parece que me casé con toda la familia. Y mi suegro también, estando embarazada de mi hija, me pegó también y me tiró en el suelo. Estaba ya de 8 meses. Y era, pues, golpes tras golpes, porque venía todos los días borracho. Y ya no, tenía mucho miedo porque ya no sabía cómo salir de ahí. Y luego ya difuntos mis padres, pues yo no les conté nada. Y se han ido a la tumba sin saber de la misa a la media. Ahí tuve mucho apoyo de mis hijos, que lo vieron todo, porque me pegaba delante de ellos, o sea, delante de todo. Y luego a los 37 años me salió un cáncer y seguía igual. Encima que me había dejado que no valía para nada, me dijo que el cáncer, que el pecho me lo había quitado porque me había dado la gana yo. O sea, no me ayudó en el tratamiento, la quimio, nada, iba sola con mi hermana. ¿Qué pasó? Estaba mi familia y seguía pegando. Las únicas que me vio mi madre fue, me rompió la nariz, que me tuvieron que operar, y prohibió que entraría en mi familia, pero los médicos le echaron. Y luego el otro, estando con la quimio también, el brazo, se cayó lado. Es lo único que me vio mi madre. O sea, se metían conmigo pues todos, él, su padre, su hermano, también pues eso, siempre que era media mujer y que no iba que a ver dónde iba a ir. Si me iba de esa casa, que a ver dónde iba a ir yo, que me iba a morir de hambre. Pero gracias a Dios encontré a la asociación, a Sasan, y ahí tuve un apoyo muy grande, porque yo no trabajaba, no me dejaba trabajar, no me dejaba tener amigas, nada. Entonces encontré a Sasan y es el día que gracias a Dios estoy viva. Gracias a ellas, porque él también se ha presentado a Sasan, recién separada, y gracias a ellas no entró. Y les pido mucho, o sea, trabajo ahí y gracias a Dios, pues ellas me han ayudado mucho, la psicóloga. Yo he estado 10 años sin poder ver a mis hijos, porque no querían saber nada conmigo. 10 años, 10 años sin mis hijos. Y es el día, llevaré con mi hija, cuando murió mi madre, que va a hacer 4 años, que los recuperé. Tengo trato con ellos, tengo un nieto, y ahora soy la mujer más feliz del mundo. Y vivo sola, y sola yo creo que me voy a quedar con lo que tengo, con mis hijos y nieto. No quiero a nadie al lado, porque yo creo que todos son iguales, o igual no, pero yo decidí que no quería a un hombre al lado. Y yo creo que la violencia ya vale.
y ya vale de violencia, porque las mujeres podemos y podemos salir solas de esto, pidiendo ayuda, yendo a sitios, asociaciones, donde sea, que te puedan aconsejar. Y os doy muchas gracias por dar el testimonio. Muchas gracias. Loli, muchísimas gracias a ti por ese testimonio valiente. Escuchamos ahora también en directo a Neus. Neus desde Barcelona. Te escuchamos, Neus. Hola, buenas tardes. Me llamo Neus. En primer lugar, quiero felicitar a todas las mujeres que han sido valientes explicando todo lo que han estado explicando, que es demasiado fuerte. Deciros que soy de una asociación de mujeres con discapacidad. La asociación se llama Dones No Estándar. Tiene unos 25 años aproximadamente y nos encargamos de esto precisamente, de mujeres con discapacidad. Uno de mis peores casos explicados en la asociación, en el cual me preocupa muchísimo y creo que todavía por desgracia continúa, es el relato de una de las socias explicando que de pequeña fue abusada por su padre muchísimas veces. En una de estas veces se quedó embarazada y la llevaron al médico y en el médico les dijeron que por favor les quitaran la matriz porque con que era discapacitada dijeron que ella no podía tener hijos, cosa que no es cierto, no es cierta. Porque la presidenta de esta asociación tiene discapacidad y tiene 2 hijas. Entonces se la volvieron a llevar a casa. Una vez en casa, el padre pues continuó abusando de su propia hija. Y así infinidad de cosas. Otro de los casos que me ha llamado muchísimo la atención y que estoy preocupada es en este tiempo de pandemia que hemos estado. Han habido muchísimas mujeres que, por desgracia, al estar en silla de ruedas o tener una discapacidad bastante fuerte, pues no han podido salir a la calle en estos meses que hemos estado encerradas. Entonces, las cuidadoras, no de nuestra asociación, sino cuidadoras de otro sitio, pues ha habido muchas mujeres pues que no han podido comer, que no les han llevado la comida o que no se han podido mover de la cama porque no han tenido la ayuda correspondiente. Entonces, para mí, esto es fatal, es muy doloroso tener que oír todo esto. Gracias a Dios, estamos aquí todas ahora juntas para podernos explicar todo lo que nos está pasando, poder conseguir que nos escuchen, porque lo más importante es que nos escuchen y que de vez en cuando, ya no digo siempre, sino de vez en cuando se pongan en nuestra piel, porque necesitamos muchísima ayuda, sobre todo las mujeres con discapacidad. Se está luchando para eso. Muchísimas gracias, Neus. De verdad, muchísimas gracias por tu intervención. Pasamos ahora, no tenemos muchísimo más tiempo, perdóname por cortarte, nos has trasladado un caso. Me gustaría dar la palabra en primera persona a mujeres que quieren hacer público su denuncia. Y por tanto, por eso me permito, con todo el respeto del mundo, cortarte, Neus, pero quiero que escuchemos las voces en primera persona. Así es que sé que estáis pidiendo distintas personas la palabra, pero queremos escuchar en este caso la denuncia directa de mujeres con discapacidad o madres de niños y niñas con discapacidad. Escuchamos ahora a Lina. No sé si estás ahí, Lina. Te escuchamos. Lina de Cataluña.
¿Estás ahí, Lina? Mientras tratamos de dar la palabra a Lina, Isabel, ¿me puedes ayudar para identificar palabras solicitadas de testimonio en primera persona? Sí, voy a ver el chat, Ana. Vi algunas palabras pedidas de antes, pero ahora mismo no hay ninguna. Estamos tratando también de ponernos en contacto con Lina. Creo que Carmen Arana quiere hacer una intervención en primera persona. Muy bien. Carmen, te escuchamos. Bienvenida. Carmen, ¿estás ahí? Tenemos a Lina por un lado, que está con nosotros. Tenemos varias personas. Hola, ¿me oís? ¿Me estáis oyendo ahora? Soy Carmen. Carmen, bienvenida. Hola. Pues mira, yo no pensaba comentarlo, pero creo que es importante visibilizar esta violencia para que muchas mujeres la reconozcan. Y es que tiene que ver mucho con el tema de cuidados. Yo antes de explicarlo pongo en antecedentes que mi marido, de quien voy a hablar, es bellísima persona y siempre ha sido un gran aliado, pero hubo un tiempo, hace unos años, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que es la enfermedad de Huntington. Bueno, pues hasta que reajustaron medicaciones y todo el tema, hubo como 3 o 4 meses que una de las características de la enfermedad es que está como muy violento a nivel psicológico. Se piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, todo el mundo va en su contra y entonces, claro, la persona que estaba en casa era yo y todo iba en contra mía. Yo tengo que decir que voy en silla de ruedas y que necesito ayuda pues para un simple vaso de agua y entonces, bueno, pues el día que se enfadaba no me traía agua o la pagaba con el perro, por ejemplo, que tenemos en casa. Y eran continuo, era un maltrato psicológico horroroso. Eso fue hasta que le ajustaron. Entonces yo por un lado decía, bueno, pero ¿cómo puede ser yo que sea una mujer tan activista, que siempre estoy por el tema este y que esté aguantando lo que estoy aguantando y me estoy hundiendo porque eso era inaguantable? Y claro, y decía, bueno, hasta que, bueno, con el médico ajustamos medicaciones, él mismo, cuando estaba en los momentos así más lúcidos, decía, es verdad, es que tenemos que ir a que me ajusten la medicación. Pero claro, cuando se le pasaba, pues otra vez volvía, ¿no? Y entonces al final, pues conseguimos con el médico ajustar la medicación y ahora pues está súper bien, ¿no? Pero yo me pregunto, yo sinceramente, luego me lo preguntaba y yo lo decía, yo me puse una fecha límite de que si eso no se solucionaba, tomábamos otra decisión. O me iba yo o se iba él, evidentemente, porque por muchos cuidados que necesitara, yo también los necesitaba. Y por otro lado, me pregunto, las mujeres que están cuidando de hombres con ese tipo de problemas, que por un problema cognitivo o por un problema de enfermedad pasen eso, ¿tenemos que aguantar esas cosas? ¿Y hasta cuándo? Ya está, solamente eso, gracias. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio también y por tu generosidad, Carmen. Vamos a intentar conectar con Lina. Lina, ¿lo hemos conseguido? ¿Estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Lina, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, pues yo bueno, me he sentido violentada, pero más bien en el tema de las obstetricia, o sea, a la hora de parir. Yo cuando tenía pues unos 19 años se me diagnosticaron una depresión y con esto se me hizo una discapacidad. Bueno, me diagnosticaron una discapacidad, pero yo nunca he tenido una depresión. Yo lo que tengo es fibromialgia, fatiga crónica y espondilitis. Lo que pasa es que hace 23 años de este tema no se hablaba. Bueno, con el tiempo la etiqueta se te queda. Con el tiempo a mí se me mira el propósito de ser madre por un médico que en ese momento estaba llevando, mucha gente lo conocerá aquí en Santa Coloma, Benito Rivera, o sea, un psiquiátrico. Yo no tengo una enfermedad mental, a mí nunca se me ha diagnosticado bien. Yo he sido madre
y todavía teniendo una niña con discapacidad y teniendo un tipo de discapacidad, pues yo cuando tengo que, por ejemplo, hace poco, ¿no? Tengo que poner mi hija ha sido maltratada o ha sido abusada, no abusada, sino no bien tratada por algún especialista. Si yo me quejo, a mí, yo tengo esa etiqueta y se me acusa porque mi etiqueta me pone depresión. Yo no tengo depresión, señores. Yo tengo una enfermedad tipología que no, como no está según ellos, psicosomática. No, yo no me invento los dolores. Yo, lo que pasa es que en ese momento no salía. Ahora, gracias a lo que sea, ya se sabe más de este tipo de enfermedad, pero yo me siento etiquetada y justamente cuando hago una reclamación, una denuncia, lo primero que hacen es presentarse a asuntos sociales, o no eres buena madre cuando llevo de cuidadora 5 años, o la de la dedalla. Estas son cosas que no entiendo. Las personas también igualmente con enfermedades mentales no quiere decir que no sepan cuidar hijos, ni que no puedan cuidarlos, ni que puedan tenerlos. O sea, eso es que quede claro. Yo no tengo ninguna enfermedad mental. A mí me han catalogado. O sea, yo estoy catalogado y voy a estar catalogada toda mi vida sin ser lo que yo tengo. Y con esta es mi denuncia, porque el día de parir se levantaron de pastillas y de todo, porque la máquina decía que yo no estaba en ese momento pariendo. Mi marido, gracias a Dios, subió corriendo al hospital y cuando se dio cuenta estaba de parto. Estaba dilatada de 8 centímetros. Yo ya estaba, en ese momento sí que estaba ida, porque creo que me llegaron a meter de todo con la boca, los médicos. Me cerraron, me dijeron, cállate que estás loca. Me cerraron la cortina. Cuando me meten en el paritorio, en el quirófano, para que me tranquilicen, me atan. Me atan, que dicen que es por mi bien. En ese momento yo no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque yo ya estaba tan mal con estaban dos empujándome de un parto gemelar. Y cuando yo intento levantarme, me habían dejado en silla de ruedas. O sea, con todo el proceso, estuve 3 meses en silla de ruedas, no fui escuchada, no miraron que yo no tenía ni enfermedad mental, ni me llegaron a mirar que mi problema era otro. Entonces, cada vez que yo intento hacer algo o hacer una queja, una reclamación, lo primero que miran es mi etiqueta. Y yo no tengo etiqueta, señores. Yo no estoy etiquetada. A mí se me acusa o se me violenta o yo me siento violentada porque tengo una enfermedad mental que no tengo. Y yo no Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias por tu testimonio. Quiero decir, efectivamente, se trata de violencia obstétrica y lamentamos mucho que en el caso de mujeres que tienen una discapacidad no se proceda adecuadamente. Quiero también decir que aunque tuvieras una discapacidad psicosocial, el respeto a la integridad inherente de la mujer en el momento del parto, anterior y posteriormente, da igual, es un derecho. Somos diversas en nuestras discapacidades. Cualquiera es tan importante como cualquier otra y por tanto sería igualmente una falta de respeto aunque hubieras tenido una discapacidad psicosocial. Da igual, se tiene que garantizar el respeto a la integridad personal de la mujer en todo momento y muy especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad, como es cuando se tiene una discapacidad o cuando se está sometida a un tratamiento o a un proceso como es, en este caso, el del parto. Muchísimas gracias, Lina, por ese testimonio valiente. Isabel, ¿tenemos alguna palabra más pedida de testimonios en primera persona? Sí, ha solicitado la palabra Lucila Chávez. Lucila Chávez, te escuchamos, bienvenida.
Lucila. Estamos activando su micro. Invito a que si hay alguna palabra más solicitada de testimonio en primera persona, por favor. ¿Me escucha, aló? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Lucila, bienvenida. ¿Desde dónde nos hablas? Gracias, estoy hablando de Bogotá, Colombia. Muy bien. Mi testimonio es, pues, de hace algún tiempo que me casé, cuando era muy joven. Me casé con un señor, el cual yo en esa época era supervisora de seguridad. Le ayudé para que él se superara en educación. Fue un militar. Y cuando ya él empezó a ejercer su carrera, obviamente ya teníamos 2 hijas. En total tuve 4 hijos. La trayectoria es que él me agredía muchísimo. Ya cuando empezó a ganar sus sueldos, me pegaba, me agredía, me echaba a rodar por las escaleras para que me muriera. Me obligó a tener 3 abortos, fue muy duro. No nos daba, no nos ayudaba, no me ayudaba económicamente con mis hijos. Luego llegó un primo de él a la casa a vivir con nosotros en esa época. Violó a mi hija mayor. Me vine a enterar cuando mi hija tenía 15 años, de lo cual le hice el reclamo a él, donde me decía que era mentiras. Me fui, confronté al señor primo de él, donde me dijo que sí, solo, y le dije a él que él tenía conocimiento de esto, de lo cual también nos agredió, nos maltrató, y nos dijo que mi hija era chismosa, una niña en esa época que la violaron. Mi hija tenía 5 años, y pues él realmente no era el padre biológico, sino el padre adoptivo, hijas biológicas mías. Seguimos debido a esto. Me obligaba a que le hiciera escándalo a sus compañeros, a los demás militares, y si no lo hacía, me amenazaba con cuchillos de que me iba a asesinar. Le decía a los mayores allí, generales y esto, que era que yo sufría una enfermedad de esquizofrenia, que me tenían que recluir en una clínica de reposo, de lo cual esto llegó a oídos míos. Fui y hablé con el comandante de él, donde informaba que yo no tenía ningún tipo de enfermedad, que era porque él me agredía. Ya él terminó, se pensionó, y durmiendo en nuestra recámara, me colocó las almohadas asfixiándome. Logré salir de allí y me decía que así él me mataría y ninguno se daba de cuenta. Intentó muchas veces asesinarme con cuchillos. Pagó para que me asesinaran. Yo iba a las cortes a hablar y nadie aquí en Colombia no me ponía atención. Al fin logré en la universidad hablar donde un abogado me ayudó a colocar mi caso, y logré divorciarme de él, donde él se lleva todo, me deja solamente con mis 4 hijos. Debido a los golpes que él me dio, las torturas, tengo un problema donde perdí una vista. A mi edad tengo 50 años, me es imposible conseguir trabajo debido a esta discapacidad que tengo visual, y vivo con mis hijos ya hace 13 años que vivo sola. Y pues la idea es de que uno, la verdad, cuando uno tiene un trabajo o algo, no debe de verdad de apoyar a ciertas personas que no buscan sino oportunidades, y maltratar a su pareja. No es amor puro, no es un amor sincero, sino acá es como cuánto tienes, cuánto vales. No hay un amor ni para sus hijos. Aún la nueva pareja que tiene llama a insultarme, a veces él me llama con palabras sueces. Entonces, pues este es mi testimonio que tengo. Y a veces sí hay momentos me siento muy sola, pero
Yo creo que todo esto que me pasó, esto fue una lección muy dura para mí, donde no he podido, de pronto, no he podido salir de esto, de todo lo que esta persona me hizo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio valiente. Desgraciadamente la violencia no conoce fronteras y la tenemos en todas partes contra mujeres y niñas con discapacidad. De verdad, gracias por ese testimonio valiente. No sé si, Isabel, si tenemos alguna palabra más pedida para un testimonio en primera persona. No, ya no tenemos ninguno más, Ana. Muy bien, me gustaría dar la palabra en este momento a una persona que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo, que ha visto nacer y crecer la Fundación CERMI Mujeres, ha sido el responsable de prensa de Fundación CERMI Mujeres. Con nosotros nos ha acompañado 20 webinarios, no está sola, y hoy aquí está con nosotros para compartir sus reflexiones finales y también como un momento especial porque a partir también de hoy nos deja en su trabajo para asumir nuevas responsabilidades en otro lugar. En nombre de la Fundación CERMI Mujeres, estamos más que agradecidas, David, a todo el trabajo que has realizado estos meses, estos años, llevando las voces de las mujeres y niñas con discapacidad y de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad por toda la sociedad. David Martínez Menayo, te escuchamos, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Ana, y buenas tardes por decir algo, por lo duro de los testimonios que estamos escuchando aquí. Antes de nada, quiero de verdad darte las gracias por tu confianza todos estos años, por el trabajo que se ha venido haciendo desde todo el movimiento CERMI y en este caso en particular desde la Fundación CERMI Mujeres. Y muy especialmente durante los últimos meses, durísimos meses de pandemia, de confinamiento absoluto, estamos viviendo toda la sociedad una pesadilla. Y si alguien vive una pesadilla en general, más pesadilla todavía, viven personas, mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras de personas con discapacidad que sufren el infierno de la violencia, encerradas en sus casas, encarceladas, en donde debería ser un lugar confortable, que es su hogar, pues de repente se convierte en un infierno. Y yo creo que actos como este, que iniciativas como No Estás Sola, en un momento que no podía ser más oportuno, pues ayudan a cada vez ir llegando a más personas y a más mujeres y niñas. Y es fundamental porque la invisibilización es también una forma de violencia y es el caldo de cultivo para que la violencia no salga de los hogares, no se meta a su vez en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación. Cuánta responsabilidad tenemos las y los periodistas en esta cuestión y cuánta responsabilidad y cuánta negligencia para que durante tantos años un tema que ha costado mucha sangre y cuesta todavía y mucho sufrimiento siga invisibilizado en mayor medida, aunque es cierto que se va avanzando, ¿no? No vamos a pintar solo un panorama sombrío, también hay que tener esperanza. Pero no podemos olvidar de que cuando hablamos de pandemia hay otra pandemia silenciosa que es la de la violencia. Cuando vemos que se ha puesto el foco, justificadamente, por supuesto, durante muchos años, en el terrorismo de ETA, en otras bandas terroristas, en guerras que todavía hay activas en el planeta, por desgracia. Hay una guerra que se libra en los domicilios y no una guerra porque no la buscan las víctimas. Es un ataque, es una forma de terrorismo en el que el foco no puede permanecer más tiempo sin ponerse ahí, ¿eh? Y no puede ser que sigamos pues viendo escenarios como los que se están escuchando hoy de manera tan valiente. Enhorabuena a todas por vuestra valentía, porque sois supervivientes de una lacra que todavía sufren muchas personas
que seguramente lo peor lo están viviendo las que todavía no están hoy aquí, porque ni siquiera tienen libertad para todavía coger un teléfono móvil y decidir dónde quieren conectarse o no. Y qué importante desde la infancia trabajar. Empezamos desde la raíz, es desde donde hay que trabajar. Es en la infancia cuando desde pequeñitas se tiene que favorecer el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad. Porque sin autoestima es más difícil todavía. Y cuando te infantilizan, aunque tengas 40 años, si eres una mujer con discapacidad, la sociedad te ve como niña perpetua. Cuando te infantilizan, cuando no hay educación sexual y reproductiva, afectiva, total, como eres una niña con discapacidad y luego vas a ser luego una mujer con discapacidad, no te va a hacer falta porque eres una niña perpetua. Pues si no se educa en ese sentido también es más difícil luego detectar y poder salir de las situaciones de violencia. Entonces, eso es fundamental también. Acabar con la invisibilización y bueno, pues yo voy a ir cerrando para no pasarnos de tiempo. Simplemente animar a difundir el manifiesto de Cermimujeres, que contiene reivindicaciones fundamentales, importantísimo el acceso a la justicia, la accesibilidad de los recursos, la formación de los profesionales, y agradecer de verdad la acogida y el cariño de tantos años a nivel personal y profesional que me habéis brindado. Muchas gracias, adelante y seguimos trabajando juntos y juntas. Sabemos que eres nuestro embajador y que allá donde vayas llevarás también nuestras voces y la defensa de nuestros derechos, David. Muchísima suerte en tu nuevo destino. Antes de cerrar, y me gustaría cerrar con el lanzamiento de la campaña que tenemos en Fundación Cermimujeres, que ha sido posible gracias a una colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad y de la Fundación 11, la vamos a ver y pediría a Isabel que la tenga preparada para cerrar. Antes de cerrar el webinario de hoy con esta campaña, me gustaría recordar que este viernes a las 3 de la tarde, hora local de Madrid, vamos a tener un aula excepcional para formarnos en cómo podemos presentar quejas individuales ante Naciones Unidas a través del protocolo facultativo de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La experta del comité CEDAW, Gladys Acosta Vargas, de Perú, quien es vicepresidenta de ese comité, colega mía, y además es presidenta del grupo de trabajo que se encarga precisamente de analizar las comunicaciones individuales, que es el nombre que reciben las quejas individuales de las personas que presentan estas denuncias ante Naciones Unidas. Ella será la persona que ofrezca la conferencia magistral, y después tendremos igualmente a 3 personas magníficas, a Ana Batalla, de la Oficina de Peticiones de las Naciones Unidas. Tendremos a 2 estupendísimas, Francisca y no recuerdo el nombre de la segunda abogada, perdón, quienes son especialistas en la defensa de casos de mujeres ante Naciones Unidas, y además tienen experiencia trabajando también en defender casos de mujeres con discapacidad. Y en tercer lugar tendremos en el panel también a Silvia Kwan, quien ha sido oficial de Derechos Humanos de la Alianza Internacional de la Discapacidad y también miembro del comité de la CRPD. No os lo perdáis, yo creo que va a ser muy importante. Son muchísimas las denuncias que podemos hacer a propósito del tratamiento de la violencia que hemos recibido del sistema judicial, y por tanto animo a que no os perdáis esta formación que se ofrece este viernes a las 3 de la tarde vía Zoom. Y bueno, ya para cerrar el día de hoy, agradeciendo especialmente la generosidad de tanta gente que hoy ha alzado su voz para denunciar estas situaciones, cerramos con eso, con la generosidad de este vídeo que se convierte desde hoy en la campaña institucional de Fundación Cermimujeres. Muchísimas gracias al Real Patronato sobre Discapacidad,
a Fundación 11 por haber permitido editarlo y accesibilizarlo, y desde luego nuestras felicitaciones al autor, a Nono Palomino, quien ha sido el primer premio del concurso de vídeo Generosidad. Cerramos con la campaña. Gracias por estar ahí y sabed que no estáis solas. No estáis solas. Dentro vídeo. Generosidad, con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación CERMI Mujeres y Fundación 11. El 15 de marzo de 2020 comenzó el confinamiento. Para evitar el contagio del coronavirus, muchas personas debían quedarse en casa y no salir. Pero también cerraron los centros de día para personas enfermas de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que suelen tener las personas mayores. Hace que pierdan la memoria o que les cueste hablar. Al cerrar los centros de día, las familias tuvieron que contratar a otras personas para cuidar a mayores con Alzheimer en sus casas. La mayoría de las cuidadoras suelen ser mujeres. Muchas de estas cuidadoras trabajaron con condiciones difíciles e injustas. Muchas horas, ganaron poco dinero y no tenían contrato. Para evitar contagios no podían ver a sus familias. A pesar de la situación dura, estas mujeres cuidaron con amor. Han trabajado sin recibir un pago justo a cambio. A eso le llamamos generosidad. Una voz habla en off sobre imágenes de una cuidadora con una anciana. 15 de marzo de 2020. Comienza el confinamiento. Cierran los centros de día para enfermos de Alzheimer. Una anciana y su cuidadora aplauden a la puerta de una casa. Voz en off. Lola, muchas gracias por quedarte con mi madre, que claro, nos da miedo ir nosotros y estamos todavía trabajando, salimos, entramos, así que es fantástico que estés tú ahí con ella. Nosotros estamos atentos y te vamos a llevar la comida y tú podrás salir, claro que podrás salir los fines de semana. Ambas están dentro. Este fin de semana es que la otra muchacha no puede y claro, nosotros, yo te digo, estamos fuera, estamos dentro, no nos vamos a arriesgar, ¿vale? Si no te importa esperarte al fin de semana que viene. Ambas llevan mascarillas. La cuidadora acuesta a la anciana en una cama. Ya mismo, no te preocupes, Lola, que yo sé que tú tienes tu madre en tu casa, pero bueno, tú tienes a tus hijas allí, tienes más hermanas. Además han dicho que esto en 10, 15 días, esto se termina y ya nos dejan salir. Venga, ánimo. Gracias. La cuidadora lava una mascarilla, pone una tablet ante la anciana. Mira, acordamos un dinero y te lo vamos a pagar. Pero este fin de semana tampoco puede ser y te tienes que quedar ahí, ¿vale? Caminan despacio por un pasillo. A ver, Lola, llegamos al acuerdo que sin contrato y tú dijiste que sí. Ahora no me vengas con que te tienes que ir a ver a tu madre este fin de semana, sí o sí. A mí me da igual. Prefiero que me pongan una multa, pero tú a mi madre no la vas a dejar sola. ¿Qué quiero decir? Que te van a denunciar. De momento tu marido la ayuda la pierde por estar tú trabajando en negro. Venga, mujer. La anciana gira la llave de una puerta. Mira, Lola, mis hermanas y yo hemos hablado y hemos contratado una empresa. Van a llevar a una muchacha que se va a quedar 3 o 4 días y luego va entrando otra y otra. Y a todas le van a hacer una PCR antes de entrar. Así que nosotros vamos a estar más tranquilos de contigo. Te vamos a pagar lo que te debemos y ya te puedes ir. Ambas están sentadas. Muchas gracias por tu generosidad. La cuidadora acaricia la frente de la anciana que sonríe, abre los ojos y la mira agradecida. Generosidad. Lola Santos Martín. Anciana Salud Bermejo Durán. Escrito, fotografiado, editado y dirigido por Nono Palomino, Alcalá de Guadaira, 2020. Por una política de cuidado que nos empodere y emancipe a todas. Fundación CERMI Mujeres.